En primer lugar, quería agradeceros a todos que estéis hoy con nosotros compartiendo este momento tan especial y tan ilusionante para nosotros. Y bueno, pues el hecho de poder presentar hoy el resultado del proyecto con el que llevamos trabajando un par de años y que precisamente estéis hoy con nosotros, parte de los que habéis sido partícipes directos, traduciendo, adaptando, creando la idea, apoyándonos, sirviéndonos de fuente de inspiración. Muchas gracias a todos por los que estáis aquí hoy. Y creo que además podrán surgir aquí muchas cuestiones que podrán igualmente ayudarnos a continuar con este proyecto que no ha hecho más que empezar. Bueno, pues gracias, Enrique, y a la Universidad de Córdoba por darnos este marco donde se puedan gestar este tipo de proyectos que revierten directamente a la sociedad. Gracias, Juan, por crear este proyecto y por gestarlo en la consulta juntos y por darle forma y creer en él. Y gracias a todos los que habéis participado en él de un modo o de otro. Bueno, ¿qué es este proyecto? Es un proyecto en el que hemos visto la unión entre la medicina, la traducción y el arte, y lo hemos unido para llevar a la sociedad una necesidad real que surge cuando en consulta te diagnostican una enfermedad como es el cáncer. Cuando recibes un diagnóstico de este tipo, te, te crea, bueno, se generan muchísimas dudas. Uy, perdón por el problemilla técnico. Se crean muchas dudas sobre la enfermedad en sí, sobre bueno, pues cómo va a ser el tratamiento, qué efectos secundarios voy a tener, a qué tipo de prueba me voy a tener que someter. Y este tipo de dudas normalmente las resolvemos en la consulta con nuestro médico, pero es cierto que no siempre tenemos a nuestro médico a nuestra disposición, por supuesto, y también hacemos nuestras búsquedas en Internet. Cuando buscamos en Internet no siempre nos encontramos con información y con fuentes fiables. Muchas veces nos encontramos información que no es real, información que es contradictoria, información que desanima al paciente porque está expresada con un tono a lo mejor más negativo. Y las fuentes verdaderas de información en cuanto a las enfermedades se encuentran, como todos podemos saber, en artículos científicos que están redactados por médicos y, por tanto, en un lenguaje altamente especializado. Además, este tipo de artículos suele estar redactado en inglés, independientemente de la procedencia de los autores. Entonces, vimos la necesidad, ¿no?, de transmitir esa información a la ciudadanía, a los pacientes, a su entorno, de una forma muy clara y comprensible. No solo traduciendo ese tipo de textos, con lo cual ya haríamos más accesibles los documentos, sino dar un pasito más y crear un nuevo texto o documento, imagen, cómic, ilustración, infografía, como veremos más adelante, que pudieran servirnos para acercar más aún esa información, dar las palabras clave, las ideas clave de estos artículos y transmitirlas de forma sencilla y cercana a la población en general. Voy a volver a intentar conectar la presentación, que por alguna razón ha dejado de funcionar. A ver si ahora quiere.
ahora. Entonces, el origen real de este proyecto es la consulta con Juan. Puesto que yo tuve hace 3 años cáncer de mama y, bueno, pues además era un tipo de cáncer gestacional que se está investigando en la actualidad, sobre el que no hay no hay apenas información en Internet. Y navegando en la web, pues di con algunos artículos, los que se habían hecho algunos estudios al respecto, y claro, yo podía acceder a ellos. Primero porque hablo inglés y segundo porque soy traductora especializada en textos biosanitarios, con lo cual esa información estaba a mi alcance. Pero me planteaba si esa información podía llegar al resto de la sociedad. Y de ahí es de donde realmente surge este proyecto. Juan, cuando quieras participar directamente con esta no. Lo estás contando muy bien. Lo estás contando muy bien. La verdad que fue una situación de generosidad por parte de Ingrid, que solicitaba en todo su proceso de enfermedad ver de qué manera podía colaborar, y además saliéndole la vena docente. Es decir, bueno, esta es mi competencia profesional, piensa que puede servir para algo y claro, hay una máxima en consulta, y es que la información y la formación del paciente facilita todo el proceso de enfermedad, lo que implica desde el diagnóstico hasta el tratamiento, bueno, y en ocasiones hasta la mala evolución. Es mejor evolución cuando hay una buena información y hay una buena formación por parte del paciente, con lo cual era como el entorno adecuado en el cual podía surgir este idilio entre la doctora Ingrid y su situación y entorno de enfermedad, donde, bueno, pues, con su competencia como traductora profesional, pues vio la oportunidad buena de acercar esa información a las personas que lo necesitaran. Sí, veíamos muy necesario que exactamente se pudiera informar a la sociedad sobre, en concreto nosotros estamos trabajando ahora en esta patología, en el cáncer, pero no solamente se puede hacer en este tema, esto se puede extrapolar a otras patologías. Es muy importante destacar aquí el papel de la Universidad de Córdoba, puesto que este proyecto se gesta, por supuesto, en la consulta, pero es gracias a la financiación que recibimos del proyecto del Plan Galileo, que es de innovación y transferencia, con el que hemos podido, pues, llevarla a cabo, ¿no? y disponer de esa pequeña financiación que nos ha ayudado a cubrir parte del trabajo que hemos venido realizando. Bueno, el equipo de trabajo, pues lo presentamos en la convocatoria a Juan y yo el proyecto, y nos concedieron bueno, pues una gran dotación, y surge de los grupos de investigación el nuestro, ¿no? El de la parte de traducción, el 947, Texto, Ciencia y Traducción. Muchos de los miembros del proyecto están aquí presentes hoy, y aprovecho para agradeceros toda vuestra ayuda y apoyo, y del grupo de investigación de Juan también. De hecho, también ha participado algún alumno del grado de medicina, también con algunas de las revisiones. Y bueno, pues todas las ideas que nos iban surgiendo y toda la información que teníamos en nuestras cabezas y todos los objetivos que queríamos llevar a cabo, también nos ha ayudado mucho Javier, que también está por aquí, a plasmar esas ideas y organizarlas y estructurarlas en una metodología que fuera clara y que nos ayudara a llevar a cabo todo este proceso. Y luego, pues, por supuesto, contamos con una empresa que ha hecho algunas de las ilustraciones y maquetaciones que mostraremos ahora a continuación. Y bueno, este esquema que se ve en pantalla es la metodología que hemos seguido en el proyecto para poder mostrar hoy los resultados.
En primer lugar, se llevaba a cabo una recopilación y una selección de artículos por parte de Juan de la Haba sobre temas que podían ser interesantes para los pacientes. Pues a veces dudas que se plantean en las consultas, como bien decía, o algunos avances que se estaban investigando justo en este momento, como es el resultado de uno de los artículos sobre COVID y cáncer, que fue creo que en mayo o en junio cuando se publicó y rápidamente nos pusimos a traducirlo y adaptarlo. Hacía el doctor de Lava la selección y a continuación nos daba al equipo de traducción los textos. En el equipo de traducción hemos trabajado de dos maneras. Por una parte, hemos estado profesores, miembros del grupo de investigación, traduciendo y adaptando esos textos, como es el resultado, por ejemplo, del artículo sobre el azúcar que ha dado como documento adaptado un cómic. Y por otra parte han participado y creo que han sido el gran valor humano que tiene también este proyecto, los estudiantes del grado de traducción e interpretación, que a través de sus TFG, de sus prácticas, han traducido y adaptado muchos de estos textos, que están también en la página web y que se pueden visualizar. Una vez que nosotros hacíamos la traducción y se hacía también un resumen de la misma, volvía todo el trabajo que se había llevado a cabo al equipo científico, ¿no? Y en este caso, Juan y David, que ha sido el estudiante del grado de medicina que ha colaborado con nosotros, hacían una revisión global, también de contenido, por supuesto, y revisaban o incluso redactaban el resumen final que aparece en la página web. Además, también revisaban las ilustraciones finales. Y por último, pues la creación de esta página web donde se han alojado tanto los artículos que ya están completos con maquetación e ilustración final, como todos aquellos que están en proceso y que ahora os mostraremos, que han sido ya traducidos y revisados, pero falta crear una ilustración final por parte de esta empresa de creatividad y de diseño. Y bueno, que como decía al principio, todavía le queda mucha andadura a este proyecto. Algunas de las ilustraciones que tenemos como resultado son estas que vemos en pantalla. Como podéis ver, a golpe de vista, ya uno se hace una idea muy clara del contenido que tiene el artículo. Si habéis manejado algún artículo científico, sabéis que son documentos que tienen unas 15, 20 o más páginas, tienen una estructura muy clara en la que hay un resumen, una discusión, una metodología, unos resultados y una estructura científica. Entonces, a este tipo de documentos no está acostumbrada a la población en general a acceder, ¿no? A leer. Y bueno, de esta manera, pues con esto, que se puede utilizar para poner, por ejemplo, como decíamos antes, en pasillos de hospitales, en salas de espera, incluso en centros de educación, porque este tipo de infografías e imágenes también pueden ser útiles para educar a la sociedad y no solamente con respecto a esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una de las ilustraciones que trata sobre el consumo de refresco y bebidas azucaradas y su incidencia, ¿no? en la mortalidad. Pues hay un estudio científico que bueno, muestra cuál es la incidencia real de estas bebidas azucaradas. Y esto no solamente sirve para un paciente de cáncer, sino que sirve para la sociedad en general. O la ilustración sobre el cáncer de colon. Se ve muy clara cuáles son los factores de riesgo, los problemas para detectarlos, sintomatología, recomendaciones. Bueno, creo que todos podemos hacernos una idea del trabajo final. Y luego, por supuesto, si quiero tener más información, no me quiero quedar únicamente con esta ilustración, puedo entrar en la página web y directamente leer el artículo completo traducido en español o el resumen. Entonces, bueno, y también la infografía o el prospecto que han creado los estudiantes del grado de traducción e interpretación de la Universidad de Córdoba.
Entonces, tenemos a disposición de toda la sociedad de estos artículos científicos actuales, reales, sobre la enfermedad que podemos tener. Y, por ejemplo, ahí tenéis el resultado de cómo se han maquetado estos artículos ya traducidos. Se les ha dado una maquetación en base al proyecto. Por supuesto, hemos solicitado los permisos a los autores para utilizar sus artículos, aunque también, como bien sabéis, el producto traducido y sobre todo la creación posterior de esa adaptación, de esa infografía y de esas ilustraciones tiene un copyright diferente. Y bueno, estamos en este momento de difusión, que lo estamos realizando a través de los canales de la Universidad de Córdoba, del proyecto En qué te puedo ayudar, que si quieres, Juan, contarnos un poco en qué consiste. Sí, bueno, lo cuento un poco por encuadrarlo, encuadrar este proyecto, aunque creo que tiene tanta fuerza el proyecto por sí solo que bueno, que perfectamente podría estar fuera de qué te puedo ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? Un proyecto que surge pues, bueno, del descubrimiento de que realmente si queremos hacer bien las cosas en medicina, pues hay que escuchar, ¿no? Y bueno, pues empezar la consulta preguntándole al paciente en qué le podemos ayudar, pues hace ver bueno, que el paciente, aparte de la necesidad que tiene de solventar su problema de salud, tiene otro tipo de necesidades que también para él son importantes. Y una de ellas, y además que la manifiesta con cierta frecuencia, es su necesidad de información. En este sentido, una de las patas importantes de en qué te puedo ayudar trata de informar, pero con el matiz de intentar formar, pues para que facilitemos realmente ese acceso mucho más sólido a la información, el convencimiento de que hay que tener cuidado con la información si no se tiene formación, ya que creo fehacientemente que la información sin formación puede ser una herramienta clara de manipulación, ¿no? Por lo tanto, informar formando. Y en este sentido, lo veíamos claro desde en qué te puedo ayudar, pues porque dirigir a la sociedad hacia la fuente original que ha generado el conocimiento, como es un artículo científico, estamos hablando del área de ciencia en medicina, donde hay un examen exhaustivo por parte de evaluadores del artículo y sigue una metodología, darle posibilidad al paciente de poder acceder al origen de esa información. En la lectura de estos artículos, y creo que coincidiréis conmigo los alumnos que habéis traducido los artículos, seguro que habéis aprendido muchísimo en la traducción, pero habéis aprendido mucho como personas que no tenéis la competencia en medicina, simplemente por el hecho en sí de pararse a leer el artículo y no hace falta tener esa competencia adquirida para poder aprender o para poder formaros en un aspecto determinado que en definitiva os va a ayudar como personas sanas y os va a ayudar como pacientes, si alguno de vosotros los que estéis escuchando sois pacientes, a tomar o a ayudar a tomar vuestras propias decisiones y transmitírselas al personal sanitario, que es el concepto que en la actualidad está muy de moda y que creo que tiene mucho sentido, que es empoderar a la sociedad en la toma de decisiones en salud, que es lo que va a hacer bueno, pues que la salud llegue al máximo número de personas o el cuidado del paciente o el cuidado de la salud llegue al máximo número de personas en esta sociedad. Por lo tanto, desde en qué te puedo ayudar, sí que se conjugaba bien dentro de este proyecto la información, la formación y por tanto dábamos respuesta a una necesidad que el paciente y que Ingrid en concreto manifestaba en la consulta médica. Sí, de hecho, de ahí surge, de esa necesidad real de un paciente, en este caso yo, que buscaba información sobre su tipo de cáncer y no encontraba en internet, encontraba muy poquita cosa. Pero bueno, de esta manera esta experiencia puede servir para crear este espacio en el que poder transmitir todo este tipo de información en esta
confluencia de dos ramas de dos ámbitos de conocimiento tan diferentes, en cierto modo, como son la medicina por una parte y las humanidades, en este caso la traducción y la interpretación por otra, pero que de la mano pueden llegar a muy buen puerto y a dar respuesta a una necesidad de la sociedad. Sí. Sí, me está oyendo, ¿no? Sí, Sí. sí. Oye, yo quería aprovechar, porque bueno, no es frecuente tener este claustro, tener este claustro. Yo quería aprovechar para llamar la atención a todos y a todas, ¿no? De cómo en las humanidades, en las ciencias sociales, económicas y jurídicas, se puede hacer transferencia muy interesante y cómo se puede contribuir al desarrollo social, cultural, económico de este vuestros campos del saber, sobre todo a los que estáis ahora en la carrera, bien a nivel de grado máster, que veáis cómo es importante vuestra actividad y cómo puede mejorar la vida de las personas, ¿no? En muchos campos, ¿no? Y este es un ejemplo muy, muy interesante. En este caso estamos hablando del ámbito médico. Cómo hacer llegar la información precisa a la sociedad es un elemento crucial para evitar, bueno, pues lo ha dicho el profesor de la ABA, tanto en la rueda de prensa como ahora, ¿no? La desinformación y no tener nunca una sociedad empoderada, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy interesante para todos vosotros, para daros cuenta cómo porque muchas veces se relaciona la transferencia del conocimiento, ¿no? La innovación se relaciona un poco más en campos de la ciencia pura, ¿no? Sí. Pero no es cierto, y cada vez más importante, tenéis que saberlo desde la aula hasta que vos seáis profesionales y sobre todo si algunos os quedáis un poco en la universidad, ¿no? O tenéis la vocación científica, para daros cuenta cómo de vuestros campos se pueden hacer cosas fundamentales, ¿no? Para los demás, ¿no? Eso yo creo que es uno de los mensajes más interesantes de este proyecto Galileo. Sí. Me gustaría mostraros la página web para que veáis el resultado que hemos tenido y podáis tranquilamente echarle un vistazo a los textos. Bueno, en la página web tenemos distintas pestañas donde podemos leer acerca del proyecto, en qué nos basamos y demás, y quizás la más interesante pueda ser la de los infoartículos y la de Participa. Esta pestaña que se llama Participa nos parece muy importante porque con ella queremos que tanto profesionales del ámbito sanitario que tengan algún artículo, algún tema que quieran que adaptemos, traduzcamos y adaptemos para la sociedad, como profesionales de la traducción, que queráis participar en el proyecto, que queráis pues, traducir y adaptar algunos de estos textos, podéis hacerlo a través de esta pestaña. Y bueno, quería mostraros un poco la de los infoartículos, ¿no? Este, por ejemplo, sería uno. Aquí están los 4 que están finalizados, en los que nos encontramos, como os decía, la ilustración final, en la que está toda la información del artículo, o la información más importante, un resumen, normalmente revisado o redactado por el doctor de la ABA, y si entramos en el propio artículo, ya podemos acceder a la traducción completa, maquetada, podemos descargar la ilustración, podemos asociaciones, por ejemplo, la Asociación contra el Cáncer, que nos ha apoyado en este proyecto, pueden descargar las ilustraciones y utilizarlas para sus talleres también, por supuesto. Y aquí aparece también pues el equipo, ¿no? Quiénes han sido los traductores, quién lo ha revisado, cómo se ha coordinado. En este caso pues fue un TFG de una alumna del grado, Cristina, tutorizado por Ana, que bueno, todos los que sois del grado de traducción e interpretación la conocéis, o profesionales también del campo. Y bueno, pues esto sería el resultado final de este proyecto. Le voy a dar la palabra a Isidoro y a Fabiola, porque Fabiola ha sido una de las alumnas que ha colaborado más intensamente en este proyecto. Ha sido autora de muchas de las traducciones y de muchas de las infografías que tenéis en la página web y que podéis revisar. Y bueno, pues quería que ellos, tanto Fabiola como traductora y adaptadora, como Isidoro como tutor y
y miembro de este proyecto y gran apoyo mío, pudieran dar también aportar su granito de arena. Así que adelante, chicos. Bueno, con el permiso de Fabiola voy a empezar hablando yo. En primer lugar, también quería aprovechar que ahora en este foro público para darle las gracias a India por haberme dejado participar en este proyecto, que yo creo que demuestra algo que yo vine reivindicando mucho tiempo, que era que la labor de los traductores va más allá de traducir Netflix o HBO, o de la otra idea de que estamos con un arpa traduciendo literatura. Creo que los traductores tenemos mucho que decir, que no solo la ciencia experimental hace en ciencia, sino que nosotros como traductores, como lingüistas, somos, como digo siempre, ingenieros del lenguaje, tenemos mucho que decir, mucho que aportar a la sociedad, y que la situación actual de pandemia ha dejado claro cómo una comunicación fluida entre los médicos y los pacientes puede ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que ya están enfermas, o sino también a poder evitar que otras personas estén enfermas. Entonces también me gustaría mucho también, creo que es importante, ¿no?, poner de relieve que no solo este proyecto sirve para un público más general, ¿no?, sino que también al traducirse los artículos científicos en formato de artículo científico, creo que eso también puede ser muy útil para investigadores del campo médico que no tengan un dominio del inglés, o que en su investigación no tengan presupuesto para poder traducir el artículo al inglés, también tenga el acceso a ese artículo, no solo en una forma adaptada al paciente, en un registro más divulgativo, sino también en un registro de experto a experto, ¿no?, como es el artículo científico en sí. Sin más, yo creo que me gustaría darle la palabra a Fabiola, que durante el curso 18-19 enfocamos su TFG a traducir en primer lugar el artículo científico, y luego a sacar esa información más importante, a hacer ese paso de registro de nivel, ya que solo en la infografía o en el cómic solo se ve, como ha dicho Ingrid, esa punta del iceberg, esa información que es útil para el público general. Los motivos y el por qué eso al público general no le importa, sino que el público general quiere saber aquello que es más de aplicación en su vida diaria. Entonces le voy a dar la palabra a Fabiola para que ella enseñe cómo llevó a cabo su TFG y al final cuál fue el producto de ese trabajo. Bueno, antes de comentar la que fue mi experiencia en el proyecto, me gustaría en primer lugar dar las gracias tanto a Juan de la Haba como a Ingrid por dejarme formar parte de este proyecto tan bonito, tan humano y tan cercano, por descubrirme una de las pasiones que tenía ocultas, que es la traducción médica, y por darme esa confianza que a mí a veces pues me falta. Por supuesto, también darle las gracias a Isidoro, al que ya considero un compañero y un amigo, por ayudarme tanto, sobre todo el año pasado, que ya sabes que fue un año muy complicado para mí por circunstancias personales, y por siempre tenderme una mano, también por la confianza depositada en mí y por ayudarme tanto y tener tanta paciencia conmigo, que a veces soy un poco insoportable, ¿no? Un poco exigente. Yo voy a comentar brevemente cómo fue mi experiencia. Como ya han comentado tanto Ingrid e Isidoro, comenzamos esta andadura con la realización de mi trabajo de fin de grado. Yo tenía claro que quería hacerlo sobre la traducción médica y en concreto sobre el cáncer de mama, porque mi familia también ha estado presente. Y en cuanto me comentó Isidoro en qué consistía el proyecto y quiénes eran los coordinadores, sabía que era una garantía de éxito, sabía que era un éxito asegurado. Y no lo dudé ni un segundo y quise participar y colaborar, porque pienso que cualquier trabajo debe tener una carga social, ¿no?, que ayude a los demás, a los que más los necesitan. Y en este caso, los pacientes oncológicos, pues cuando saben que tienen esta enfermedad, pues su realidad y su vida cambia por completo, ¿no? Da un giro de 360 grados y
y tienen que adaptarse, como nos estamos adaptando ahora en las circunstancias en las que estamos con el coronavirus, ¿no? Tienen que adaptarse a una nueva normalidad, a una nueva realidad, en la que no solo se involucra al paciente en sí o al médico, sino también al entorno familiar, a los amigos, y a cualquier persona que esté en nuestra vida, ¿no? El trabajo, como comento, trataba sobre el cáncer de mama gestacional, que es como ya ha comentado Ingrid, es un tipo de cáncer de mama que no está muy conocido, no hay mucha investigación al respecto. Es un cáncer que afecta sobre todo a la mujer, obviamente, ¿no? En el periodo de gestación, en el periodo de lactancia. Debido a, posiblemente, de todas formas, Juan de Lama me corregirá porque sabe más de este tema que yo, pues por cambios hormonales, por factores de riesgo, que ahora mostraré en el resultado final de mi infografía. Y para mí, vamos, ha sido un proyecto súper bonito del que espero seguir, obviamente, trabajando, ¿no? Y colaborando. Me ha servido también para darme cuenta de que me quiero dedicar a la traducción médica y obviamente con esa carga social y humana que pretendo llevar siempre, ayudando a los que más lo necesitan y a los que más, pues, sí, de hecho, a los que más lo necesitan y a los que más son importantes, ¿no? En este ámbito, que son tanto los pacientes como los médicos. Se pretende con este proyecto mejorar lo que es la comunicación, ¿no? Con el paciente, entre el paciente y el médico, y por supuesto, pues, darle a conocer unas herramientas que desconocen, y como son las infografías, los folletos o los cómics de temática médica, en el que se hace un proceso de terminologización, ¿no? Se baja un poco lo que es el registro, esa alta densidad terminológica que nos encontramos en los textos científicos y Vamos, no lo pongas como cuando puedas. Primero tú vaya que se esté reutilizando otra vez el punto de... Y nada, voy a intentar compartir, no conozco mucho la plataforma, siempre he entrado como invitada, voy a intentar. Una de las infografías que de momento está en proceso, me imagino que tiene que tener la fase de maquetación y adaptación por parte de la empresa que lo está realizando. Voy a intentar, porque yo no controlo mucho la plataforma. Si quieres, Fabiola, la comparto desde la web. Ah, bueno, no, mira, perfecto. ¿Se ve? Yo que no veo nada. A mí ya me aparece. Vale. Es que no conozco bien la plataforma. Vale, este fue el resultado final de mi trabajo de fin de grado, que, como ya he comentado, trataba sobre el cáncer de mama gestacional. Comienzo hablando sobre en qué consiste este tipo de cáncer, adaptando, por supuesto, el lenguaje para que cualquier persona pueda leerlo, independientemente de su formación académica o de sus conocimientos que tenga. Como ya he comentado, se trata de un tipo de tumor maligno que afecta a las mujeres durante el embarazo, durante el periodo de lactancia materna, es decir, durante un año después de haber dado a luz, y suele estar relacionado con una serie de factores de riesgo reproductivos, como puede ser la aparición temprana de lo que es la menstruación, ¿no? Que en medicina se llama menarquía. Retrasar el primer embarazo hasta los 30 años o más. Más cosas. La edad, por supuesto, que ya lo he mencionado arriba, el uso de tratamientos hormonales o, por supuesto, la carga genética, ¿no? Que tiene este tipo de enfermedades. También comento, no sé si voy muy rápida, los tipos de cáncer, ¿no? Que se pueden, no sé si son tipos de cáncer o no, sino que me corrija Juan, que se pueden desarrollar en este tipo de tumor, ¿no? Maligno. También explico brevemente las formas que hay de detectar lo que es como cualquier cáncer de mama, ¿no? Los bultos, las inflamaciones, deformaciones que sufre la mama, si hay dolor, si hay enrojecimiento, los cambios de tamaño. Y en este caso creo que es uno de los tipos de cáncer más complicados de tratar, porque no solo se pone en riesgo la vida de la paciente, sino también la vida del feto, en este caso, que luego pues será un bebé, ¿no?
Entonces, los tratamientos más efectivos y que no dañen tanto ni a la madre ni al feto sería una mastectomía, ¿no? Extirpar total o parcialmente la mama y realizar tratamientos de radioterapia y quimioterapia después del parto, ¿no? Debido a la radiación que estas pruebas tienen. En cuanto a las recomendaciones, obviamente, como en cualquier tipo de cáncer de mama, ¿no? Autoexplorarnos semanalmente después de la menstruación, durante la ovulación, obviamente consultar con el ginecólogo periódicamente y realizarse a lo mejor algún tipo de estudios de tejidos. Como veis, es una infografía, para mi parecer, bastante clara, en la que se muestra brevemente toda la carga terminológica que hay en el artículo que tuve que traducir. No sé si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo. Bueno, yo creo que en esta infografía, por ejemplo, se ve patente la necesidad de que esta información llegue a la sociedad. En mi caso, yo me di cuenta de que tenía cáncer porque estando embarazada, poniéndome la crema de las estrías, o sea, algo que te recomiendan que hagas porque tienes que hidratar la piel puesto que va dilatándose y cediendo, pues poniéndome la crema me noté ese bultito, ¿no? Entonces, a mí nunca se me habría ocurrido hacerme autoexploraciones, no sabía que eran tan importantes y creo que la sociedad no está concienciada sobre esto y sobre muchas otras cuestiones, y con este tipo de infografías, con este tipo de ilustraciones, podemos concienciar a la sociedad. Por eso decía que también tiene una parte muy importante educativa, porque de esa manera, naturalizando, acercándolo, se puede evitar pues, que este tipo de cánceres, por ejemplo, se cojan en un estadio más avanzado y más peligroso para la vida del paciente, ¿no? En el cáncer, y Juan que me corrija si me equivoco, la detección precoz es fundamental, puesto que el pronóstico va a ser más favorable cuanto antes lo pillemos. Y en ese sentido juega un papel fundamental ahí el propio paciente, la autodetección, ¿no? En el caso del cáncer de mama, pues se puede detectar más fácil porque aparece ese bultito en el pecho, pero en otros cánceres es verdad que es más silencioso porque son órganos internos y no se puede detectar. Pero sí hay una serie de sintomatología, hay una serie de cuestiones que como ciudadanos podemos conocer y estar pendientes porque son pues, por nuestra salud, ¿no? Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Isidoro. Yo quisiera hacer un comentario a Fabiola, y es que Fabiola, con el esfuerzo que hizo de leer y traducir del inglés al castellano, no solamente tradujo el artículo, sino que traduce al lenguaje asequible, que son una competencia de la que la sociedad se puede aprovechar, y a lo mejor eso los médicos, si lo sabemos hacer de forma natural, y eso lo sabemos hacer muy poco. Vosotros tenéis una formación, y hablo ahí ya dirigido a los que estáis formando en traducción, como bien dice ella, de adaptar al lenguaje para que cualquier persona que acceda, ella ha leído el artículo, ha leído la base de conocimiento, ha traducido el idioma, ha eliminado la barrera idiomática que bueno, todavía una gran parte de nuestra sociedad tiene, y además ha adaptado el lenguaje para que de manera clara sea asequible ese proceso de formación e información a la población general, con lo cual yo quisiera poner un poco en valor todo esa traducción, entendido como término muy general, no sé si estoy cometiendo algún error, profe, si no me corregí, pero que es necesaria, que la sociedad necesita, cuando yo necesito que me traduzcan a mí un texto de un legal o un texto de notaría, necesito que alguien me baje, como yo digo yo, al castellano de pie a pie, de a pie, para poder entender realmente lo que está pasando. Y ese proceso, pues, en este ejemplo que ha puesto Fabiola, pues se ve claramente, ¿no? Una entidad que es rara, el cáncer más gestacional, en una infografía resumida,
y presentada, creo que has tardado 5 minutos como máximo, nos hemos llevado todos muy claro que es el cáncer mama gestacional y eso me gustaría ponerlo en valor. Enhorabuena, Fabiola. Bueno, muchísimas gracias. Sí, decir que el enlace de la página web de la Universidad de Córdoba todavía no está activo. No sé que hay algún tipo de problema técnico por el cual no han volcado todavía la información. Y de momento se puede acceder a toda esta información a través de la página web de En que te puedo ayudar. Para que Quiero aprovechar, perdona Ingrid, no me había dado cuenta que estaba conectada la profesora Teresa Roldán, que me precedió en el vicerrector. Un abrazo muy fuerte. Yo no sé si puedo intervenir, pero sí me gustaría decir una cosilla, y es que no sabes cómo me alegra poder estar aquí hoy en esta videoconferencia. He visto crecer vuestro grupo, he visto con qué ímpetu habéis irrumpido en el ámbito de la investigación y no solamente eso, sino con ideas nuevas y frescas, además interseccionales, además transversales. Nadie se le podía ocurrir que la traducción y la medicina podían tener una unión, y efectivamente la tienen, y gracias a este proyecto realmente, o sea, podemos salvar vidas. Bueno, podéis salvar vidas, ¿no? Porque es una cuestión de eso, ¿no? De salvar vidas. Una cosa tan sencilla aparentemente, pero que tiene tanto trabajo por detrás, ¿no? Y que puede ayudar muchísimo a la sociedad. O sea, yo de verdad que os doy la enhorabuena a ti, a todo el equipo que ha hecho esto, a Juan, que también ha colaborado, y la verdad que enhorabuena. Muchísimas gracias, Teresa. Pues si alguien quiere plantear alguna cuestión, quiere participar, sugerir algo, estamos a esta disposición. A mí me gustaría agradecerle a Fabiola su labor, su dedicación. Hizo una ardua labor en el TFG, creo que ha quedado demostrado con la explicación que ha hecho. Como ha dicho Juan, es un trabajo que ha explicado de manera muy rápida, pero que ella estuvo trabajando muy consensuadamente durante todo el curso. Y también quería darle la enhorabuena porque creo que ha hecho una presentación excelente y ha resumido en muy pocas palabras. Creo que ha hecho muy bien esa traducción intralingüística, ¿no? De todo lo que hemos hecho, adaptado al público general. Así que tan solo también darle la enhorabuena por su trabajo y por su presentación de hoy. Bueno, muchas gracias por tu... Ay, perdón. y porque no quede también algún pequeño reto, ¿no? Como la modalidad sigue abierta, ¿no? Aunque este año ya lo hemos evaluado hace poco, el Loco Social Innova, me parecería interesantísimo convertir esto en una app que la ciudadanía de a pie pueda optar a tener una actualización permanente, ¿no? De las nuevas incorporaciones, de nuevas traducciones que vayáis haciendo de distintos tipos de cánceres, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, que eso haría que llegara aún mejor a la sociedad. Yo creo que lo tenéis muy estructurado ya, ¿no? En esa web, pero a lo mejor empezar a diseñar el dispositivo, una app para que pudiera llegar, ¿no? a la ciudadanía, ¿no? Y si en medio se puede hacer algún registro de marca o algo, pues es mucho mejor. Así que enhorabuena. Y Esto no he hecho más que empezar. Contigo y por las redes. Ingrid, ¿tienen la palabra? Esto no he hecho más que empezar. Buenas, me gustaría, no sé si se me escucha, buenas a todos. Yo como paciente, o bueno, ya casi ya en revisión, todo lo que sea aportar a que, bueno, los pacientes y los familiares, como habéis dicho, que son una parte tan importante y que sufren también a su manera esta enfermedad, para ellos es imprescindible tener información. Juan sabe que, aunque él es muy empático con los pacientes, y lo puedo decir en primera mano, necesitamos esa información, porque aunque vamos a consulta y por supuesto lo importante es nuestra salud, pero después hay una parte que necesitamos dejar tranquila cuando salimos, y es todas esas dudas que nos llegan, que son aparte de la enfermedad, ¿no? Que son colaterales, y las infografías son fantásticas porque no todo el mundo tiene acceso a la información por internet. O sea, no todo el mundo tiene
entre una edad y unas capacidades, digamos, académicas como para poder investigar qué es lo que te está pasando. Hay personas mayores, hay personas con en fin, con otras vidas que no tienen ese acceso. Entonces, una infografía, un dibujo es tan aplastantemente informativo que queda muy claro qué es lo que te está pasando. Incluso, no sé, se me ocurren institutos para que los niños, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Mi adolescente que tengo, pues entienda qué le está pasando a mamá, ¿no? No sé, yo solamente puedo dar las gracias desde la persona a ti, Ingrid, que se te ocurrió con Juan, hasta a ti, Fabiola, a la universidad, a todos los que habéis participado como parte que va a absorber toda esa información. Nada más que daros muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Esther. He visto que hay en el chat una pregunta para Fabiola. Preguntan sobre el proceso de adaptar la terminología a un registro más general y entendible. Yo sé que esa pregunta tiene una respuesta un poco larga y compleja, pero adelante. Voy a intentar resumirlo, ¿no? En primer lugar, lo primero que hay que hacer, ¿no? Obviamente, es leerse el artículo, en este caso que está escrito en inglés, como ya sabéis, es la lengua franca de la divulgación del conocimiento científico. Intentas comprender más o menos cómo sabes que está escrito de un especialista a otro especialista, entonces es bastante especializado. Luego intentas pues traducirlo con herramientas como por ejemplo el libro rojo de Fernando Navarro, que es la Biblia de los traductores médicos. Y luego, quizá para mí, si tengo que hablar en mi caso personal, es más difícil traducir que adaptar, en mi caso. Porque una vez estoy traduciendo el texto, ya a mi mente se le están ocurriendo las ideas que tengo que plasmar en la infografía. No sé si será un don o no sé lo que será, pero siempre tengo las ideas muy claras. En mi caso, las infografías las he realizado con un programa gratuito, por si a la gente le interesa, que se llama Pictochart. Es muy fácil, muy intuitivo, está en inglés, pero se entiende bastante bien. No sé si he respondido bien a la pregunta porque tampoco quiero ponerme muy técnica. Hay hay autores en el campo de la traducción biosanitaria que ya han tratado este tema. Quizás no desde esta perspectiva que nosotros hemos aplicado al proyecto, pero sí han trabajado el ámbito de la comunicación médico-paciente. Tenemos a Navarro, como han mencionado, tenemos a Blanca Mayor, que está también por aquí. Tenemos también a otro referente, Juan Antonio, de la traducción biosanitaria, aquí con nosotros. De hecho, en esta situación de pandemia también salió a la palestra la traducción que ha realizado de un cómic y que ha tenido una repercusión significativa, ¿no? Muy importante. Y bueno, yo creo que sí, lo que decía antes Enrique, ¿no? Que parece que en el campo de las humanidades no se hace ciencia, no se investiga, ¿no? Porque yo a veces cuando digo que soy investigadora de la Universidad de Córdoba me dicen, pero tú no te dedicas a los idiomas. Pues sí, desde el ámbito de los idiomas también se investiga. También se investiga y también se hacen cosas buenas para la sociedad, como es el ejemplo que venimos a presentaros hoy. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario, aportación? Oye, pues mi ánimo al grupo para que siga por esta línea. Ahí tenemos actualmente 196 participantes, lo cual indica la relevancia y lo que decía la profesora Roldán, cómo habéis crecido y cómo estáis proyectando, ¿no?, la traducción al servicio de la sociedad. Eso es. Eso es lo importante y, por supuesto, contar con Juan de Lava en este proyecto pues es un lujo, hay que reconocerlo. Y bueno, también es cierto, Juan, que vas a empezar a contar tú con infografías muy chulas para... El lujo es mío. ¿Qué va? Ni muchísimo menos. Así que no sé si tenéis alguna observación. En el foro, bueno, pues hay mensajes de enhorabuena y de ánimo al grupo. Y si no, pues bueno, un abrazo a todas y a todos y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Luego.